En primer lugar, dice que la planeación es la determinación de escenarios futuros y el rumbo hacia dónde se dirige la empresa y de los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Entonces, la planeación dice que es la determinación de escenarios futuros. ¿Por qué dice que la planeación es la determinación de escenarios futuros? Por favor, voy a hacer un paréntesis más. Le voy a suplicar a quienes tienen activo su micrófono que lo puedan apagar, por favor, ya que esto crea distractor para el resto del grupo. Gracias. Muy bien. La planeación entonces dice que es la determinación de escenarios futuros. ¿Por qué razón? Cuando nosotros planificamos, definimos un periodo o tiempo de planes. Este periodo o tiempo de todo plan o proyecto se divide o se trabaja en corto, mediano y largo plazo. Son 3 periodos o tiempos, ¿sí? Corto, mediano y largo plazo. Por eso dice que la planeación es la determinación de escenarios futuros, es decir, ¿qué voy a hacer yo en un futuro? Cuando hablamos de un plan a corto plazo, decimos que es un año. Si hablamos de un plan a mediano plazo, decimos que es de 2 a 3 años. Y si hablamos de un plan a largo plazo, decimos que es de 5 años en adelante. Entonces, por eso nos está diciendo aquí lo primerito, que es la determinación de escenarios futuros. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que yo espero obtener en ese futuro? Ese espero obtener responde a la meta, responde al propósito, responde al objetivo de todo plan o de todo proyecto. En algunas fuentes bibliográficas ustedes van a ver relacionarse los términos como misión y propósito, que sí es lo mismo porque tienen mucha relación. Entonces, la planeación dice que es la determinación de escenarios futuros. Empezamos entonces diciendo que para definir un plan es importante establecer el periodo, el tiempo, que puede ser corto plazo, 1 año, mediano plazo, 2 a 3 años y largo plazo de 5 años en adelante. ¿Está claro? Ahora bien, nos dice, muy bien, nos dice entonces que es la determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia dónde se dirige la empresa. Es decir, ese hacia dónde se dirige responde a la visión, es decir, el sueño de la empresa, qué es lo que la empresa desea obtener o hacia dónde la empresa va caminando y a qué punto la empresa quiere llegar. Entonces, se define ese escenario futuro y se establecen los resultados. Esos resultados responden al propósito, responden a la meta, responden al objetivo que puede tener toda empresa, que se pretenden obtener para minimizar riesgos y determinar las estrategias. Más adelante vamos a ver que una estrategia también está considerada como planes, puesto que en la estrategia se definen medidas de acción que se van a tomar en cuenta para la realización de las actividades o del plan establecido. Dice, y definir el de las estrategias para lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Entonces, planear es definir en un futuro qué es lo que voy a hacer y qué es lo que quiero obtener, perdón, y qué voy a hacer para alcanzar en el tiempo establecido, que puede ser corto, mediano y largo plazo, la meta, el propósito o el resultado. Existen diversos tipos de planeación. Hay una planeación estratégica, hay una planeación táctica o funcional y también hay una planeación operativa. 3 tipos de planeación. La primera, la planeación estratégica, define los lineamientos generales de la planeación de la empresa. Esta labor la realizan los altos directivos para establecer los planes generales de la organización. Generalmente es a mediano y a largo plazo y abarca toda la organización. Entonces, mire pues, le voy a poner un claro ejemplo. Usted diseñó un plan a corto plazo. Usted tiene un plan a largo plazo y dentro de ese plan a corto plazo a mediano plazo, perdón, tiene un plan a corto plazo. Es decir, su plan a mediano plazo es en 2 años graduarse de la carrera de bachiller en turismo. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Ese es su plan. A corto plazo es, primero, ganar el primer año de 4º bachillerato en turismo, que es este año que estamos en curso. Es decir, en el mes de noviembre a finales, usted quiere ver que su resultado sea promovido. Entonces, ya definió su tiempo o periodo de plan, ahora va a definir las estrategias, es decir, ¿qué va a hacer usted para llegar a esa meta que es un día graduarse de bachiller en turismo? Entonces, ese ¿qué voy a hacer? Responde a la planeación estratégica, es decir, acciones que voy a tomar en el desarrollo de mi plan. Por ejemplo,
Ahora usted, el plan estratégico dice que va a estudiar 2, 3 días a la semana para que cuando llegue la aplicación de las evaluaciones de la primera unidad usted gane con 100 puntos. Una estrategia. ¿Qué va a hacer? Que constantemente en casa usted va a estar haciendo cuestionarios o realizando cuestionarios del material proporcionado. Otra estrategia. Entonces, ¿me entiende? La planeación estratégica responde a aquellos planes que usted diseña para alcanzar su plan general. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Toda empresa tiene un plan general y posteriormente se va con estrategias, es decir, ¿qué le va a llevar para alcanzar esa meta? A eso responde la planeación estratégica. La siguiente, la planeación táctica o funcional, dice, comprende planes más específicos que se elaboran en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa y que se subordinan a los planes estratégicos, los planes tácticos sobre los planes detallados de cada gerencia para lograr el plan estratégico. Es decir, la planeación táctica o funcional, por ejemplo, en un restaurante, los departamentos que funcionan es economato y bodega, que son los que proveen todos los insumos o la materia prima para elaborar platillos en cocina, y el departamento de restaurante, que son los meseros y los garroteros, el capitán de meseros, los que sirven los alimentos. Pero cada subdepartamento va a elaborar un plan específico, porque, por ejemplo, el mesero o el departamento donde hay meseros, hay garroteros y está el capitán de meseros, lo que ellos establezcan como estrategia no puede ser lo mismo que se emplee en cocina, ¿verdad que no? Porque no tienen relación. Cocina prepara alimentos, restaurante sirve alimentos, entonces cada uno de ellos debe definir un plan de acción dependiendo la necesidad y la característica de su departamento. Entonces, la planeación táctica o funcional es aún más específica, es más centrada al área o al departamento y entonces esto va a fortalecer el plan estratégico de toda la empresa. ¿Está claro? Sí, señor. Y por último está la planeación operativa y dice, es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con la planeación táctica, se realiza en los niveles de dirección u operación. Su tarea consiste en la formulación y asignación de resultados y actividades específicas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Es decir, en toda empresa hay un nivel jerárquico. Yo le puse el ejemplo de la cocina. Usted ya tuvo, creo, el primer contacto con el chef y usted sabe que el punto más alto, el jefe de una cocina es el chef, ¿sí? Luego está el subchef o el chef ejecutivo. Luego están los cocineros, luego están los ayudantes de cocina y muy por debajo de los ayudantes de cocina vienen los stewards. ¿Quiénes son los stewards? Los stewards son los encargados de lavar toda la vajilla, pulir, secar platos y prepararlos para que se esté dando el montaje de platos nuevamente. Entonces, el cargo puesto más bajo son los stewards. Lo que está diciendo aquí la planeación operativa es que también se definen planes para este último grupo que contribuyan en conjunto a el plan general, pero se tiene que tomar en cuenta esa línea de mando, esos niveles o posiciones dentro de la empresa o del departamento para entonces así definir las funciones y las estrategias o el plan operativo que tendrá que realizarse en cada uno de los niveles. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿cuál es la importancia de la planeación? ¿Por qué es importante planificar? En primer lugar, constantemente nosotros estamos planificamos nuestro día, planificamos nuestro tiempo, planificamos qué vamos a hacer con nuestro dinero, planificamos qué vamos a hacer con nuestro recurso, es decir, constantemente estamos dentro de lo que es la planificación. ¿Por qué? Porque en la planeación definimos qué, quién, cómo, cuándo, en dónde y por qué. Se establecen estas preguntas o estos criterios para definir entonces qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, con quién se va a hacer y para qué se va a hacer. Entonces, la planeación tiene una importancia. El punto número 1 dice, permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos. Recuerde, la administración tiene 3 recursos: recurso humano, recurso económico y recurso material. Son 3 recursos de la administración. Entonces, cuando se establece una planeación, se sabe a través de ese plan qué recurso voy a utilizar.
necesito dinero, necesito personal o necesito materia prima. Y eso es lo que hacen las empresas para definir un plan de acción y luego llegar a una meta. Entonces, el primer punto dice que nos permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos. 2, reduce los niveles de incertidumbre, que se pueden presentar en el futuro. 3, permite hacer frente a las contingencias que se presentan. 4, es un sistema racional para la toma de decisiones a futuro. Están, vamos a ver, a futuro, dice, vamos a ver aquí, evitan las corazonadas o empirismos. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. Al planear se define el rumbo de las bases a través de las cuales opera la empresa. Es la base de los elementos para efectuar el control. La motivación se eleva y optimiza los recursos. Es decir, cuando se planifica o se diseña qué es o lo que se pretende realizar y hacia dónde se va a llegar o hacia dónde se espera llegar, es más viable el sistema de trabajo. Por ejemplo, cuando se le planifican, yo soy un tipo de persona que necesita planificar qué es lo que va a hacer en su día y necesita organizar su tiempo, organizar sus recursos y todo. Cuando usted lo tiene de buena manera, pues sabe, ahora siguiente paso, tercer paso, y usted va desarrollando sus actividades conforme a lo planificado. Pero ¿qué pasa si usted no ha planificado nada y de repente lo lanzan a hacer algo y usted dice, pero ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Y aquí qué hago? ¿Por qué? Porque no se definió, porque no se diseñó. Y entonces usted se encuentra en una situación en donde no sabe qué hacer. Es muy importante la planeación porque nos permite a que haya una seguridad, estamos hablando del ámbito laboral, cuando se define un plan, que haya una seguridad, que se conozca cuál es el trabajo, que se conozca qué tipo de recursos se va a invertir, hacia dónde o cuál es el rumbo que establece la empresa y sobre todo, lo más importante, aunque pareciera no ser importante, pero sí es muy importante que haya motivación, es decir, que todos se sientan parte del proceso de la planeación y que todos quieran alcanzar esa misma meta, ese mismo fin y el mismo objetivo. Eso está diciendo con la importancia de la planeación. Las etapas de la planeación, vea, pues hay etapas que tienen que tomarse en cuenta dentro de lo que es la planeación. Primero, la planeación estratégica, dentro de la planeación estratégica se define el análisis del entorno. Dentro del análisis del entorno, solo voy a ver algunos de ellos, vemos las premisas externas, las premisas internas, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Esto, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es conocido como matriz FODA. Matriz FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son internas, las oportunidades son externas, las debilidades son internas y las amenazas son externas. Entonces, cuando se establece una planeación estratégica, se debe definir esos aspectos que la empresa tiene a su favor, pero también que tiene en contra de, para poder detallar cuáles van a ser los pasos de acción. Y es muy importante entonces definir una matriz FODA o realizar un esquema en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vuelvo y repito, solo me estoy centrando en puntos claves. Las premisas. Voy a interpretarlo de esta manera. Si alguien considera no así, me puede corregir. La premisa, toda empresa tiene como factores a su favor y también tiene factores en contra. Por ejemplo, la empresa tiene que evaluar dentro de las premisas que tiene, es decir, dentro de lo que tiene a su favor es el personal, la capacidad, su materia prima, su infraestructura, sus insumos. Entonces, antes de diseñar una planeación, la empresa debe verificar o constatar qué es lo que tiene a su favor y posteriormente entonces empezar a diseñar un plan de acción. Entonces, por aquí está encaminada la premisa. Por favor, el paréntesis nuevamente. Les suplico que apaguen su micrófono para evitar interferencias. Por favor. Gracias. Continuamos entonces. Luego de que se han definido todos estos aspectos sumamente importantes, la planeación estratégica establece la visión, es decir, el sueño de la empresa, qué es lo que quiere lograr, en dónde se ve la empresa en un futuro. A eso responde la visión. La filosofía. Dentro de la filosofía de la empresa van a entrar lo que es la misión, los objetivos, las políticas, las estrategias, los programas y los presupuestos. ¿Por qué?
Porque la filosofía de la empresa responde a esa forma en que la empresa se ve y cómo se proyecta la empresa. Por ejemplo, usted ha entrado a, no sé, algún supermercado, alguna farmacia, a una venta de, por ejemplo, Faxa, no sé, algún restaurante o un hotel, en donde usted ha visto que en la entrada o en el lobby de la empresa dice visión y dice misión. ¿Sí lo ha visto? Luego dice objetivo. Eso forma parte de la filosofía de la empresa, es decir, cómo se ve la empresa, cuál es su pensamiento o cómo es que la empresa se establece dentro de la comunidad o en la sociedad. Entonces la filosofía responde a la misión, al propósito, a los objetivos, a los valores que se ponen en práctica dentro de la empresa, pero es decir, es la postura o es el pensamiento que tiene la empresa de sí misma ante la sociedad. Entonces se establece la visión, que es el sueño, la filosofía, que es cómo se ve la empresa, la misión, es decir, qué va a hacer la empresa para alcanzar este sueño, los objetivos, es decir, qué pretende la empresa alcanzar a través de la misión y la visión, las políticas, cuáles serán las bases o las directrices que la empresa va a tener consolidadas, las estrategias, esos pequeños planes y acciones que va a tomar en el desarrollo del plan, los programas, de qué manera se van a realizar las actividades y los presupuestos, qué va a invertir o qué necesita invertir de recurso humano, económico y material para poder alcanzar el fin establecido. Cuando hablamos de un presupuesto dentro de la planeación, el presupuesto no necesariamente es efectivo o es dinero, sino el presupuesto es esa medida cuantificada, es decir, esas cantidades, ya sea de recurso humano, de recurso material o bien de recurso económico o financiero, que van a necesitarse invertir para obtener resultados. Eso es lo que está diciendo acá nuestro material. Entonces, la empresa define pasos y acciones conformados por visión, conformados por filosofía, por misión, por objetivos, por políticas, por estrategias, por programas y presupuestos. Es decir, establece todas las medidas de acción para poder llegar a un punto final. Y cuando se hace esto, entonces se está trabajando con la planeación. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Aquí no me voy a detener, es pura teoría. Algunos objetivos de la planeación, algunos personajes para que ustedes puedan complementar más la lectura respecto a la planeación. Entonces, la planeación define qué, cómo, quién, cuándo, en dónde, para qué y por qué. En pocas palabras, la planeación define qué voy a hacer y hacia dónde pretendo llegar. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Sí, está claro, señor. Muy Sí. bien. El segundo proceso de la fase mecánica o estructural es la organización, es decir, usted ya planificó qué quiere, cómo, cuándo y en dónde. Ahora va a organizar, es decir, colocar cada cosa en su lugar, definir las medidas de acción o cómo, de qué manera ordenada se va a llevar a cabo cada una de las funciones o cada uno de los planes, estrategias, políticas y todo lo que usted estableció. Vayamos a ver entonces qué es la organización. Dice que la organización, a través de la organización se determina la forma de llevar a cabo los objetivos mediante la coordinación de los recursos disponibles para lograr los objetivos y simplificación del trabajo. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. Es decir, la organización responde entonces a definir o diseñar de qué manera se van a realizar cada una de las cosas anteriormente planificadas y establecidas. Todos tenemos un sistema de organización. ¿Se recuerdan los 14 principios de la administración? Decía Henry Fayol que el orden es muy importante. ¿Recuerdan eso? Cada cosa en su lugar. Además de que es muy importante cuando hay organización, es decir, cuando se establece o se diseña las medidas de acción, cada uno sabe cuál es su trabajo, o sea, cada uno conoce cuáles son sus funciones a realizar y esto es algo sumamente importante. Entonces, debemos
debemos definir, esto es lo que está diciendo que es la organización, es diseñar, es definir entonces ahora el orden en que se llevarán a cabo cada una de las acciones o planes establecidos. ¿A través de qué? A través de procesos, estructuras, funciones y responsabilidades. Dentro de la organización vamos a encontrar algo que se llama organigrama. ¿Por qué razón? Me voy a pasar un poquito aquí rapidito, me voy a saltar a la presentación un punto más y luego regreso. ¿Por qué razón vamos a ver los organigramas? Vea pues. ¿Qué es un organigrama? Dice que un organigrama es una representación gráfica de la estructura formal de una organización. Sin un organigrama es difícil determinar qué es lo que se pretende realizar o cuál es el enfoque que se pretende obtener. En un organigrama yo voy a ver estructurada la línea de mando superior y cómo esta se viene desglosando hasta llegar a la más inferior, ¿sí? Entonces, el organigrama me enseña a mí en dónde están los departamentos, en dónde están los cargos, los puestos, por ejemplo. Yo, como ustedes saben, soy trabajadora de Engadi, conozco cuál es la estructura de mi organigrama y dentro de mi organigrama sé dónde está mi posición, pero también sé quién es mi jefe inmediato y quién es mi jefe superior. Pues eso permite hacer un organigrama, determinar y diseñar cuál es la posición que tenemos como trabajadores y cómo están nuestras líneas de mando. Posteriormente también las funciones que cada uno, según su nivel jerárquico, debe realizar. Entonces, cuando se estructura un organigrama, la organización es mejor. Cuando se definen niveles o jerarquías, se asignan tareas o responsabilidades, la organización, fluye de mejor manera, puesto que cada quien sabe qué es lo que debe realizar, cuándo lo debe realizar, cómo lo debe realizar, en dónde lo va a realizar y para qué lo va a realizar, ¿me entiende? Entonces, el organigrama, al definir un organigrama, es muy importante que esté presente dentro de la estructura organizativa, porque de este modo, entonces, la organización tendrá buen enfoque, y gran fluidez. Regresemos entonces a nuestro contenido. ¿Cuál es la importancia de la organización? ¿Para qué organizamos? ¿De qué nos sirve organizar? En primer lugar, dice, importancia. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos. Recuerde, la eficiencia es hacer las cosas bien, sin invertir tanto recurso y con la máxima calidad. Entonces, cuando hay una organización, cuando se define y se diseñan las responsabilidades y funciones para cada uno, entonces el trabajo puede ser eficiente, puede ser efectivo, puede ser productivo. 2. Reduce los costos e incrementa la productividad, claro, porque como cada quien conoce cuál es su trabajo, cuáles son sus funciones, qué es lo que debe realizar, a qué se debe dedicar, claro, va a haber productividad. Y recuerde que la productividad son los resultados que se obtienen y esos resultados son positivos. La productividad está ligada a lo que es la eficiencia y la eficacia. Recuerde, eficiencia es hacer las cosas bien, sin invertir tanto recurso y con la máxima calidad. Eficacia es hacer una cantidad grande de actividades en un tiempo récord. Entonces aquí lo que está diciendo es que se logra la productividad, es decir, se logra la eficiencia y la eficacia enfocado en un trabajo. Entonces es muy importante la organización. Se define y se diseña, se establecen funciones y se le delega a cada uno responsabilidades. Otro de los aspectos por qué es importante la organización. Reduce o elimina la duplicidad. Cuando se organiza y se establecen funciones, se delega y cada quien sabe lo que está haciendo. Es decir, no vamos a tener 2 y 3 personas haciendo las mismas actividades, no, sino al contrario, todos van a estar bien enfocados en lo que se debe realizar. Las etapas de la organización, dice, se lleva a cabo en 2 etapas, división del trabajo y coordinación. Dentro de la división del trabajo encontramos 3 puntos claves: jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. 3 puntos claves. Dentro de la organización, se recuerda el esquema, ahorita por cuestión de tiempo no se lo voy a volver a proyectar, pero en la siguiente clase sí lo voy a hacer. En la organización hay 3 puntos claves: departamentalización,
jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. Iniciemos con la primera. Les dije anteriormente que un organigrama es sumamente importante porque el organigrama, además de definir cargos o líneas de mando jerárquicas, nos permite conocer qué departamentos y subdepartamentos hay en la empresa, ¿sí? Entonces, el primer punto al que está hablando aquí en lo que es la jerarquización a través de la división del trabajo, dice, es la disposición de las funciones de una organización por orden de mando, grado o importancia. Es decir, en la jerarquización se establece, valga la redundancia, las jerarquías, es decir, las líneas de mando. Lo que yo les decía, yo en mi organigrama conozco dónde está mi posición. Arriba de mí conozco quién es mi jefe inmediato, pero arriba de este jefe inmediato hay un jefe superior y arriba de este jefe superior hay otro jefe. Entonces, cuando definimos esas líneas de mando, a eso se le conoce como jerarquización. El siguiente punto dice departamentalización, que era lo que yo les decía. En todo organigrama también, aparte de definir quién es jefe de jefe, se establecen cuáles son los departamentos y los subdepartamentos que integran la empresa. La departamentalización, dice, es la división y la agrupación de las funciones y actividades en unidades específicas. Es decir, a través de la departamentalización se define cuáles van a ser las tareas o las funciones que va a tener que realizar cada uno de los departamentos. Yo les ponía el ejemplo. El trabajo que se hace en cocina no es el mismo trabajo que se hace en restaurante. Tampoco va a ser el mismo trabajo que hace el área de caja. Caja se encarga de cobrar cada uno de los consumos realizados. Restaurante se encarga de servir los alimentos y cocina de preparar los alimentos. Entonces, la departamentalización nos permite entender y conocer cuáles son las funciones, tareas o responsabilidades en cada uno de los departamentos. Y por último, tenemos la descripción de funciones. Luego de definir las características y los departamentos, dice, después de haber establecido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas de trabajo o procesos de los distintos departamentos de la organización. Es decir, muy bien, definí yo que en mi restaurante, o sea, en mi empresa, tengo el departamento de cocina, el departamento de caja y el departamento de restaurante. Tengo también bartender o bebidas. Entonces, yo ahí voy a delegar, bueno, ustedes, el trabajo es este, y ahora me voy a ir de manera específica. Al chef le voy a delegar cuáles son las tareas y responsabilidades del chef. Al cocinero le voy a definir cuáles son sus. Al ayudante de cocina le voy a definir sus responsabilidades y al steward, que ya les dije que es el que lava la vajilla, le voy a definir también sus responsabilidades. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros estamos trabajando la descripción de funciones. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Está claro, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna duda? Recuerden, por favor, un paréntesis. Muy bien, gracias. Recuerden un paréntesis. Es importante, por favor, que ustedes en casa retomen la lectura de este material. Si ustedes hasta el día de hoy entraron a ver lo que aparecía en ese material, claro, algunos van a encontrarse como, bueno, ¿y aquí qué es? ¿O en dónde estoy? Necesito, por favor, que ustedes se vayan con la lectura, por favor, porque tras la lectura habrá una comprensión básica y ya luego en clase yo iré aclarando todas sus dudas. Así que, por favor, nuevamente el fomento a la lectura para el material, no solo en mis cursos, sino en todos los cursos. Así que a eso se refiere entonces, regresamos al tema, lo que es la organización. Ahora, dentro de la organización podemos emplear técnicas. ¿Cuáles pueden ser? Dice, no, las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. Es decir, ¿qué vamos a realizar? ¿De qué manera vamos a realizar? ¿Cuáles van a ser los métodos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos que vamos a involucrar para entonces llevar a cabo la labor o la tarea de la organización? Dice, son indispensables durante el proceso de organización y deben de aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada grupo social.
A continuación, describen las principales técnicas. Primero, los organigramas, que ya les dije. Un organigrama es una representación gráfica. ¿Y para qué nos sirve un organigrama? En cuanto a los organigramas, hay estructurales, funcionales, horizontales, verticales, mixtos y circulares. Luego vamos a ir viendo, en la siguiente clase vamos a ir viendo cada uno de los tipos de organigramas. Y ahí vemos un ejemplo, pero no está tan claro, perdón, las disculpas del caso. Los manuales, ¿qué es un manual? Los manuales son documentos detallados que contienen las funciones, la función sistemática y ordenada acerca de la organización de la empresa. Es decir, dentro de los manuales se establece, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de comprar un televisor nuevo y cuando usted abre la caja, lo primerito que encuentra es un manual o una guía. Sí lo ha visto, ¿verdad? Y eso le indica paso a paso qué es lo que usted va a realizar. Pues eso es un manual en el área laboral. Es una guía que establece las medidas de acción, las funciones, responsabilidades y tareas para cada uno de los departamentos o los trabajadores. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hasta acá hemos llegado al contenido. Recuerde, hoy hablamos de la planeación y la organización.